Hoy acerca de la revolución en la cirugía, la asepsia y antisepsia, la hemostasia y la anestesia. Tenemos que los orígenes de la anestesia en el siguiente cuadro que se presenta o en la imagen es cómo es que se empezó a anestesiar o a utilizar soluciones como anestesia para poder efectuar procedimientos quirúrgicos desde los más leves hasta los más grandes. Con el descubrimiento de la anestesia se lograron realizar cirugías o procedimientos quirúrgicos para lograr atender a los pacientes heridos de guerras principalmente. Entonces los orígenes de la anestesia tuvo esa importancia. Desde un principio se empezaron a utilizar muchas sustancias que se crearon, podrían ser útiles para poder lograr anestesiar el cuerpo. Muchas de ellas fracasaron puesto que no lograban la duración del periodo anestésico que fuera el exacto. Otros tenían rebote, otros intoxicaban a los pacientes, hasta que al fin se logró encontrar el gas o más bien la sustancia para poder lograr una sedación completa y que permitiera a un paciente poderlo operar 2, 3 horas hasta 10 horas máximo, como en los cambios valvulares, por ejemplo. Tenemos entonces que Simpson inició lo que fue el origen de la anestesia con la creación del cloroformo, y principalmente aquí se creó para poder tratar el dolor y las infecciones. Como habíamos mencionado, en ese tiempo habían guerras y los pacientes sufrían amputaciones y heridas severas, entonces se ocuparon las soluciones de cloroformo para poder hacer una amputación ahí mismo en el campo de guerra, o hacer una curación de alguna herida muy grande. Se utilizaba el cloroformo, pero sus efectos no eran muy duraderos, por lo que no podía tardar tanto tiempo. El método antiséptico fue creado por Liston, que más bien planteó una técnica quirúrgica y el tratamiento cuidadoso de las heridas posoperatorias. Él mencionó cómo se debían de cuidar las heridas después de un procedimiento chiquitito para evitar la infección, porque en ese tiempo la palabra septicemia ya se conocía. Sale que es el acúmulo de bacterias a nivel de todo el torrente sanguíneo. Generalmente los pacientes que se efectuaban una cirugía en ese tiempo morían por infecciones severas o por gangrena, que hoy en día es la necrosis. Eran las principales complicaciones. Todos los pacientes operados tenían ese problema. Fallecían por una infección. En ese tiempo también ya existía la fiebre puerperal. Y aquí Charles White recomendaba el uso de inyecciones, emolientes y algunos antisépticos en el útero en los casos de que los lóculos se tornaban fétidos, es decir, cuando la mujer le salía secreción del útero, secreción vaginal purulenta. Él recomendaba ya medicamentos para poder tratar esa infección. Y Gordon aconsejaba a los médicos y enfermeras que después de asistir a un paciente que tuviera fiebre puerperal se lavaran las manos, porque él descubrió que atender a un paciente con fiebre puerperal sin lavarse las manos provocaba que se fuera contagiando, o más bien que infectáramos a otros pacientes de otros pabellones, aunque no fueran de gineco, de cirugía o de algún otro pabellón. Entonces, él fue el primero en plantear que el lavado de manos era la principal medida de prevención de las infecciones. Y aquí podemos ver cómo en ese tiempo entonces las heridas se infectaban porque una, no había antibióticos, y la otra era porque las técnicas quirúrgicas no tenían una valoración ni una técnica como tal para evitar las infecciones, y entonces los pacientes fallecían porque se hacía una septicemia, o sea, se generalizaba la infección, o tenían que amputar las extremidades y también morían por el procedimiento de la amputación, ya sea de hemorragia o de infección posterior. Aquí vemos a una paciente en ese tiempo de ginecobstetricia que le están valorando el embarazo. Ignaz Semmelweis fue el primero en demostrar el lavado de manos con solución antiséptica, la importancia que tenía para evitar enfermedades. Estaba convencido de que la sepsis resultaba de la falta de limpieza, y en 1861 publicó su obra sobre la naturaleza de la sepsis puerperal. Entonces Ignaz Semmelweis fue el primero en demostrar el lavado de manos con solución antiséptica y lo del artículo de la sepsis puerperal. Y luego apareció Joseph Lister, el cual se convenció de que el pus era causado por la infección, es decir, él creía que esa salida de pus era por el acúmulo de infección, y no estaba tan mal en eso, ¿no? Hoy día sabemos que el pus es un montón de neutrófilos muertos que han tratado de detener la infección. Probó el ácido fénico como desinfectante en ese tiempo. En el 67 publicó sobre un nuevo método de tratar las heridas abiertas, abscesos, etcétera, con observaciones sobre la naturaleza de la supuración. Es decir, él ya hablaba sobre las heridas que tenían pus, ya las describía, y sobre cómo debían de desinfectarse o de limpiarse.
y sobre el principio antiséptico en la práctica de la cirugía. Desde ese tiempo, ellos dos ya mencionaron la importancia de lavarse las manos, de utilizar soluciones antisépticas, de lavarse las manos después de tocar un paciente para evitar el contagiar a otros, el utilizar técnicas quirúrgicas con higiene para evitar las infecciones. Ellos ya hablaban de eso en ese tiempo. Luego tenemos la revolución de la asepsia con Robert Koch, el cual mencionó que la causa de la infección eran las heridas. Para que hubiera una infección tenía que haber primero una lesión o pérdida de la continuidad de la piel, que eran las heridas. Burt Bergman mencionó en 1886 que se creó el método de esterilización por vapor. Aquí ellos ya utilizaban el vapor para esterilizar ciertos materiales, aunque no era una esterilización al 100% correcto, pero el vapor mataba algunos microorganismos. Halsted introdujo el uso de los guantes de goma estériles y las pinzas hemostáticas de punta fina que hoy en día llevan su nombre, pinzas de Halsted o de mosquito. Y Hunter introdujo el uso de la mascarilla de gasa para lo que era el material como material quirúrgico para utilizarlo para las anestesias, pero no funcionó a tal grado. Sin embargo, estas mascarillas de gas eran para proteger uno de gases volátiles durante las cirugías o bien para utilizar al paciente para poder infundirle gases para la anestesia. Hoy en día se han modificado esas mascarillas. En relación a la hemostasia, von Schmarz en 1873 inventó el vendaje de goma elástico, que hoy en día sirve para compresión para hemostasia quirúrgica. En las cirugías de trauma, por ejemplo, las de fracturas o amputaciones, utilizan esta venda de Schmarz para provocar una isquemia, detener el flujo sanguíneo y poder operar sin sangrado. Hay que tener cuidado para que esa isquemia no tarde mucho tiempo, si no podría provocar lesiones al tejido o a los nervios. Las suturas vienen del origen catgut, que viene de una cuerda musical derivada de kitgut o kinstring, del árabe kit, violín, y string, ejecutante. Generalmente este tipo de suturas se creía que venían de los intestinos del gato y por eso su nombre de catgut, pero no. Hoy en día se sabe que viene del intestino del bovino y ahí se obtienen algunos. Recordemos que las suturas son de origen sintético, vegetal o mineral. En relación al origen o la evolución de lo que es la anestesia, tenemos que el principal gas que se creó fue el óxido nitroso, más bien que se descubrió sus propiedades que tenía para anestesiar. Valerius Cordus preparó el éter etílico en 1543. Únicamente lo preparó, mas no le dio una utilización. En el 76, Priestley descubrió el óxido nitroso como tal. En el 99, Humphrey David afirmó que el óxido nitroso tenía la capacidad de suprimir el dolor, pero después se dieron cuenta que lo podía suprimir, pero solamente por un tiempo, no para durar tanto. Por ejemplo, en ese tiempo trataron de operar pacientes, pero se dieron cuenta que el efecto del óxido nitroso duraba muy poco y los pacientes despertaban a mitad de la cirugía, por lo que después ya no se utilizó. En 1818, Faraday escribió un trabajo sobre los efectos depresores del éter. En 1824, Hickman utilizó el dióxido de carbono en operaciones de animales. Se dio cuenta que sus animales o las mascotas se dormían con el dióxido de carbono y podía hacerles cirugías pequeñitas. Entonces él pensó que también podría hacerlo en humanos. Sin embargo, pues no funcionaba porque el efecto igual duraba muy poco. En 1842, Cradworth administró éter a un amigo para extraerle un quiste sebáceo de cuello y sí lo logró quitar, pero era un procedimiento muy chiquitito, entonces el efecto del éter era perfecto como para hacer esos procedimientos, pero para una cirugía muy grande no servía. Horace Wells utilizó el óxido nitroso en cirugías odontológicas para quitar los dientes. De hecho, era considerado el gas de la risa, ¿no? Porque provocaba que el paciente cayera en un tipo de sedación o más bien se reía tanto y se adormecía el cuerpo, se adormecía más, no era como que calmara el dolor, se adormecía. En 1846 se introdujo el éter como tal en anestesia y en 1846 William T. G. Morton consiguió una patente para el éter para poderse utilizar como anestésico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo extraían los dientes o las piezas dentales en ese tiempo con ayuda del óxido nitroso y después del éter. Y el cloroformo fue creado por James Young Simpson. Introdujo por primera vez la anestesia clorofórmica para introducir adormecimiento o insensibilidad al dolor en operaciones quirúrgicas o el parto. El cloroformo fue elaborado por primera vez por Liebig en 1831 y en 1990 Cook logró la anestesia a través de una cánula endotraqueal, es decir, ya intubar al paciente y pasar anestesia por ahí.
En el 1945, curare, y se crearon dos sustancias a través del curare y la succinilcolina que provocaban relajación muscular. Entonces la anestesia local también surgió. Fue usada por primera vez en 1884 por Carl Kohler y era un derivado de la cocaína. De hecho ahora su nombre es lidocaína, pero era derivado de aquí. Y la anestesia raquidia en 1898, August Carl Gustav Birk inyectó cocaína en el canal vertebral y logró ver que anestesiaba o provocaba debilidad de la sensación, de la sensibilidad para poder realizar procedimientos quirúrgicos importantes. Y eso sería todo en relación a lo que es la anestesia, los orígenes de la anestesia, la cirugía y la antisepsia.